Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida a este programa, Buenos Días, Señor. Este programa que hacemos cada día, cada mañana, para iniciar nuestro tiempo, nuestro día, nuestra jornada en oración y meditando, claro que sí, en la palabra de Dios. La palabra de Dios que es viva, que es eficaz, la palabra que nos fortalece, la palabra que necesitamos cada día, cada mañana, para estar fortalecidos, para crecer, para estar alimentados, para alimentar nuestro espíritu, para alimentar nuestro corazón. Bueno, hoy iniciamos un nuevo libro, hoy iniciamos un nuevo viaje, una nueva etapa. Hemos venido estudiando durante todos estos meses la historia, la primera parte de la Biblia, que es la Torá o el Pentateuco también. Toda la historia del pueblo de Israel en sus inicios. Lo vimos marcado en el libro del Génesis. Luego vimos a través de los restantes 4 libros cómo el Señor sacó a un pueblo de la esclavitud en Egipto y lo trajo a través de un viaje de 40 años donde les sucedieron muchísimas cosas, pero donde Dios sentó las bases para un futuro proceso, donde Dios les dio las leyes, les dio los mandamientos. Dios les dio una ley que era de lo que este pueblo dependía. Y aparte, pues Dios les dio una promesa de que iban a entrar a la tierra prometida. Todas estas personas pues salieron de Egipto bajo esa promesa de parte de Dios. Esa promesa de que iban a entrar, de que iban a poseer la tierra prometida, de que iban a entrar allí. Llegamos al final del viaje, a orillas del Jordán, y vimos, finalizando el libro de Deuteronomio, cómo pues Dios le dice a Moisés que no va a entrar a la tierra, le da la orden de que divise la tierra por última vez desde el monte Nebo. Pues Moisés muere. Moisés, Dios lo lleva a su presencia. La Biblia dice que simplemente nadie sabe dónde fue sepultado Moisés. Dios lo quiso así, lo eligió así. Y ya Moisés termina su ciclo de vida. Pero antes de irse, Dios le dice a Moisés que nombre un sucesor, que nombre a Josué, aquel joven que estaba siempre al lado de Moisés, aquel joven que siempre estuvo al lado de Moisés en sus cara a cara con Dios, en sus jornadas, aquel hombre que lo acompañó al monte cuando Moisés recibió las tablas de la ley, aquel hombre que fue enviado de espía a la tierra de Israel y que al regresar pues dio muestras de su valentía, de su lealtad, pero sobre todo de su temor de Dios, al igual que su compañero Caleb. Fue escogido por Dios, pero igual era un muchacho temeroso. Josué era un muchacho temeroso, era un muchacho que a lo mejor en un principio pues no tenía mucha confianza en sí mismo. A lo mejor se preguntaba, pero ¿por qué yo? ¿Pero por qué el Señor me escoge a mí pudiendo escoger a otro? Simplemente Dios vio su corazón y Dios vio el corazón que él tenía y que tenía la capacidad para dirigir todo un pueblo y para continuar el legado que había empezado con Moisés. En el libro de Josué nos encontramos varias cosas. Primero, que Dios quiere iniciar un nuevo proceso. Llegaron a la tierra prometida, a orillas de la tierra prometida. Tenían que pasar el Jordán para iniciar un nuevo ciclo de vida. Y ese ciclo ya le correspondía a una nueva generación, encabezada por Josué. Necesitaban un líder, necesitaban un nuevo líder, necesitaban
más que un líder necesitaban un guerrero, porque lo que se les venía no era fácil, no era nada fácil. Dios les había dado una promesa al pueblo de Israel. Y quiero empezar con este pasaje porque es muy importante. En Deuteronomio capítulo 7 y en Éxodo 34, el Señor les dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Esas naciones tenían que ser expulsadas. Lo que Dios le está diciendo es que llegó la hora de cumplir esa promesa. Llegó la hora de que esa promesa sea cumplida. Y Dios estaba con Josué, Dios estaba con el pueblo, Dios estaba respaldando. Cuando estudiamos el libro de Josué, nos encontramos varias cosas. Primero, si hay una palabra predominante en la historia, es la guerra. El libro de Josué es guerra. El libro de Josué nos narra batalla, nos narra estrategia de conquista, porque lo que Dios le estaba diciendo a Josué, que era el líder del pueblo, era que necesitaba conquistar la tierra. No iba a ser fácil. Y ahí acabamos de leer en Deuteronomio 7 cómo habían 7 naciones, 7 pueblos ocupando la tierra. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando leemos el libro de Josué es que es ponerle atención, y le vamos a poner mucha atención a los nombres de ciudades y a los nombres de ciertas personas, de ciertos personajes. ¿Por qué? Porque los nombres a nosotros nos dan una referencia del estado. Hay muchos reyes que nos vamos a encontrar aquí, reyes malos, reyes y reinos, malvados, corrompidos, y eso nos da una enseñanza también. Cada rey que derrotó Josué, o que derrotó el pueblo de Israel, tiene una referencia, tiene una enseñanza, y eso lo vamos a ir encontrando a lo largo de la historia. Ahora, este libro de Josué también es un libro que nos enseña muchas cosas con respecto al liderazgo, con respecto a que es necesario tomar la posta, es necesario ahora empezar a tomar acción para conquistar la tierra prometida. Usted y yo tenemos una tierra prometida. Usted y yo tenemos una promesa que conquistar, pero esa promesa no es fácil. Mire, a mí si hay algo que me ha llamado mucho la atención es el siguiente concepto. O sea, Dios les ha entregado la tierra a través de una promesa, pero ellos tenían que conquistarla. Al principio, para mí, al principio de mi vida cristiana fue difícil entender esto. ¿Cómo que Dios entregó la tierra, pero había que luchar por ella? Pero eso es un concepto que usted y yo tenemos que aprender. Dios nos entregó promesas grandes y poderosas, pero tenemos que emprender una estrategia para poder conquistar esas promesas, para poder conquistar esa tierra prometida. Recuerde que hay un enemigo que no va a dejar que tú conquistes la tierra, que tú conquistes esa plenitud que Dios tiene para ti. En el libro de Josué nos vamos a encontrar grandes promesas. Nos vamos a encontrar una motivación grande y poderosa y fuerte, muy fuerte, con respecto al liderazgo. Pero también vamos a ver guerra, estrategias de guerra espiritual. La vida para los israelitas, el viaje no terminó cuando llegaron al Jordán. Ahí empieza otra etapa del camino. Y eso es lo que vamos a empezar a vivir estudiando el libro de Josué. Con una nueva generación se empieza otra etapa del camino. La conquista de las promesas, la conquista de la tierra prometida. Así es que quiero invitarle a que me acompañe al capítulo 1. Vamos a estudiar el capítulo 1 del libro de Josué. Dice así, dice:
Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: Preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo: Nosotros haremos todas las cosas que nos ha mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De tal manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Entonces, solamente que te esfuerces y seas valiente. Vamos a ver entonces aquí en este capítulo 1 cómo nos introduce en toda la historia. Primero dice: aconteció después de la muerte de Moisés. O sea, nos da una continuidad. Este libro aquí, primero no es, el autor no quiere iniciar una historia aparte, sino que aquí nos está dando una continuidad. Es decir, aconteció después de la muerte de Moisés. La muerte es un episodio duro. Es un episodio duro y lo vamos a ver desde el punto de vista de los dolientes, desde el punto de vista de las personas que hay alrededor. Pues para las personas que hay alrededor, pues es difícil, ¿verdad? Y es un motivo de dolor, es un motivo de, pues, tener un duelo, tener un luto. Y es una de las etapas de la vida por la que inevitablemente nosotros en algún momento pues tendremos que pasar y tendremos que vivir. La muerte de un familiar, la muerte de un ser querido, la muerte de un amigo, lo tenemos que vivir. Pero, y Dios lo entiende.
ese tema de tristeza. Pero aquí dice, aconteció después de la muerte de Moisés. Dice en el versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Mi siervo Moisés ha muerto. Dice, ahora pues levántate y pasa el Jordán. ¿Por qué Dios le dice esto a Moisés? Porque ellos estaban acongojados, estaban en ese tiempo de luto, estaban en ese tiempo de tristeza, de dolor. Y yo me imagino que lloraban y lloraban. Yo me imagino que en un principio a lo mejor estaban confundidos porque no sabían qué le había pasado a Moisés. Pero Moisés recibe una palabra, Josué recibe una palabra y Dios le dice, mi siervo está muerto. Ahora pues, levántate. ¿Cuántas veces o cuántas situaciones ocasionan tristeza en nuestra vida? ¿Cuántas situaciones o cuántas circunstancias nos postran y nos hacen quedarnos en el suelo? Nada más que llorando, nada más que lamentándonos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué esta situación? Dios le dice a Josué, levántate. Mire que esta primera palabra, en estas palabras nos encontramos un poquito como la fotografía o el retrato de qué estaba pasando con Josué. La primera palabra que Dios le dice a este nuevo líder es levántese. Deje de estar mirando las circunstancias. Deje de estar llorando y lamentándose. Ya no es tiempo de lamentaciones. Es tiempo de levantarse. Y dice, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Mire que aquí nos vamos encontrando las claves para desarrollar un liderazgo espiritual. Ahora, cuando hablamos de liderazgo espiritual, no estamos hablando solamente de un liderazgo desarrollado en la iglesia. Recuerde que somos líderes en muchos aspectos. Usted, él puede ser líder en la iglesia, pero también puede ser líder en su casa. Porque usted como padre, como madre, tiene una responsabilidad, tenemos una responsabilidad en nuestra casa, con nuestros hijos. Tenemos la responsabilidad de liderar ese grupo llamado familia. Entonces aquí Dios nos está dando el primer consejo. Levántate. Miren, los consejos que Dios le da a Josué y en el trato que Dios le da a Josué, vamos a encontrar esas lecciones de liderazgo que usted y yo tenemos que aprender a aplicar en nuestra vida. Le dice, levántate y pasa este Jordán. Y dice el versículo 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y mire lo que dice el versículo 5. O sea, a partir del versículo 3, Dios empieza a hablar con Josué. Moisés empieza a recibir instrucciones. Y este es otro punto que también es importante. Como líderes, tenemos que tener nuestro corazón dispuesto, nuestro oído dispuesto a recibir instrucciones de parte de Dios. A no querer hacer las cosas a nuestra manera. Mucho cuidado. Que también este libro de Josué nos va a dar una gran enseñanza de lo que sucede cuando usted intenta hacer las cosas a su manera y como a usted le parece. Existen dos formas, o hacer las cosas a su manera y como a usted le parece, o hacer las cosas según lo que Dios diga en su palabra. Y aquí lo vamos a ver marcado. Cuando Josué quiso hacer las cosas a su manera y como le parecía, le fue mal. Pero cuando hizo las cosas conforme a Dios, conforme a lo que Dios le dijo, siguiendo las instrucciones de Dios, tuvo éxito. Aquí Dios le recuerda la promesa. Le recuerda que ha entregado la tierra, que la promesa estaba ahí. Y dice el versículo 5, y nadie te podrá hacer frente. Dice, en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y aquí le dice una palabra, no te dejaré ni te desampararé. Mire esas palabras que Dios le está diciendo a Josué.
Y Dios está tratando con la vida de este líder. A lo mejor también Dios está tratando con nuestras vidas en este día. Tenemos un desafío por delante. A lo mejor usted tiene un desafío grande como líder, como siervo de Dios. Pero Dios nos está diciendo hoy a cada uno de los que estamos escuchando: no te dejaré y no te desampararé. Estaré contigo porque tengo una promesa que cumplir. Dios tiene una tierra que darte, que darnos. Pero tenemos que levantarnos y estar seguros de esa promesa de Dios. Dice el versículo 6, y aquí empieza una palabra que se repite durante este capítulo. Dios la dice 3 veces. Y ojo, palabra que se repite en la Biblia es una palabra a la que le tenemos que prestar atención. Dice el versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Y más adelante lo dice en el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé valiente, es lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Por qué Dios le dice eso a Josué? Porque seguramente Josué estaba temeroso, porque seguramente Josué estaba inseguro, pero sobre todo Josué no había podido comprender su posición, su lugar, el lugar que Dios le había dado. Aquí Dios hoy nos está diciendo, y te está diciendo a ti, amado hijo de Dios, esfuérzate y sé valiente. Hay una promesa que conquistar. Hay una tierra prometida que conquistar. Pero la principal arma que usted y yo tenemos que tener es que nos esforcemos. Esfuérzate y sé valiente. Lo primero que Dios está diciendo con Josué. Primero le dijo levántate, luego le confirma la promesa y ahora le dice esfuérzate. 2 palabras, esfuérzate y sé valiente. La conquista de la tierra prometida no se logra con pereza, con desánimo. Esas son actitudes, son enemigos interiores que usted y yo tenemos o que nos alcanzan, que nos llegan, que no nos dejan conquistar. Lo primero que Dios aquí está diciendo también es esfuérzate y sé muy valiente. Y mire lo que dice el versículo 7. Quiero centrarme aquí, que son versículos muy conocidos y hoy los vamos a aplicar a nuestra vida. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Dice, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Este es el consejo. Y esta es la palabra que Dios nos está dando, que Dios le dio a Josué, pero nos la está dando hoy. Dios dice, esfuérzate y sé muy valiente. ¿En qué? ¿Será que Dios está hablando de que entonces no vamos a tener cobardía, vamos a coger la espada y vamos a ponernos a pelear con todo el mundo? No, mire, esfuérzate y sé valiente. ¿En qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. El esfuerzo y la valentía tienen que estar enfocados primero en conocer la palabra de Dios y en cumplir la palabra de Dios en nuestra vida. Muchos hijos de Dios son muy valientes y muy esforzados para muchas cosas, pero no son esforzados en buscar y en permanecer en lo que dice la Biblia. Y ese es el esfuerzo que merece la pena. Ese es el esfuerzo que Dios a nosotros nos está pidiendo. Que usted sea esforzado, sea valiente en estudiar las Escrituras cada día, en ir a la Biblia todos los días de su vida y depender de lo que allí diga. Y cuando usted y yo alcanzamos ese nivel, nuestra vida empieza a tornarse de otro color. Cuando usted y yo empezamos a depender de lo que dice la Biblia, nuestra vida empieza a tomar otro sentido. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Moisés. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y dice, no te apartes de ella,
ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y aquí nos está dando también otro tremendo, nos está revelando el Señor, otro secreto. ¿De qué depende la prosperidad? ¿De qué depende la prosperidad de una persona? La prosperidad de una persona depende del grado de conocimiento, de cercanía, de acercamiento que tenemos a la palabra de Dios. Y sobre todo, cuando nos acercamos con la actitud de obedecer lo que dice la Biblia. Cuando usted y yo obedecemos, cuando no nos apartamos de los principios, de los mandamientos, entonces la Biblia nos dice que vamos a ser prosperados en todas las cosas que emprendamos. Dice el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire este versículo y vamos a leerlo con detenimiento. Yo quiero invitarle a que, ya terminando este devocional, usted lo lea con detenimiento, porque es para meditarlo. Dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. O sea, el consejo que Dios le está dando a Josué es que siempre tenga este libro, la Biblia, la palabra de Dios, presente todos los días, de día y de noche. Dice, de día y de noche. Dice, para que guardes y hagas. Mire lo que dice, para que guardes y hagas. No solamente tener la Biblia ahí y leerla todos los días. Ahí no está el secreto. No es leer la Biblia todos los días. Usted puede leer la Biblia todo el día, 24 horas. Pero lo más importante de leer la Biblia es que usted tenga la actitud de obedecer lo que dice la palabra. Ahí es donde está el secreto. No tanto en leerla y conocerla y estudiarla. El secreto está en que usted, amado oyente, amado estudiante de la Biblia, obedezca lo que dice la Biblia. Y cuando usted obedece, entonces ahí dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice el verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y así inicia el libro de Josué, con una promesa de confirmación. Pero también Dios le dice a Josué, mire, siga lo que dice la palabra. Siga lo que dice la palabra. Y si usted no se aparta ni a derecha ni a izquierda, si usted dice, no teman, dice aquí en el versículo 9, 4 cosas. Otra vez te dice, te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas y no desmayes. 4 cosas importantes en nuestra vida que tenemos que tener presentes para poder alcanzar victorias, para poder alcanzar la bendición de Dios. A lo largo, como les decía yo, a lo largo del libro de Josué nos vamos a encontrar batallas. Y son batallas de la vida. Son batallas que usted y yo tenemos que enfrentar. Pero la tenemos que enfrentar de la mano de Dios. Dios nos da la estrategia para abordar esas batallas. O sea que tenemos que estar muy atentos a lo que Dios nos va a mostrar, a lo que Dios nos va a decir y a cómo Dios quiere que enfrentemos cada una de esas batallas, de esas batallas que vamos a librar o que a lo mejor estamos librando. Vamos a orar entonces y vamos a terminar este tiempo dándole gracias a nuestro buen Dios. Amado Padre, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias, Padre, por mostrar tu amor y tu misericordia sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. En esta mañana, amado Dios, queremos entrar en tu presencia y adorarte, exaltarte
y reconocer tu grandeza y tu poder. Tú nos has dado promesas grandes y preciosas, de las cuales hemos heredado. Ayúdanos, Padre, a alcanzar esas promesas. Ayúdanos, amado Padre, Padre Santo y poderoso, ayúdanos a conocerte cada día, a conocer cada día que tú estás con nosotros, que tú estás guiándonos en esta nueva etapa, Señor, en la etapa de conquistar esta tierra prometida. Tú nos has dado una tierra que conquistar. Hay unos enemigos, Señor, que intentan pararnos, que han ocupado, Señor, esa tierra que es nuestra. Ayúdanos y danos las estrategias para pelear, Señor. No a nuestra manera, ni a nuestro modo de ver las cosas, sino a tu manera, Señor. Tú eres el que prepara nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a ser sabios y escuchar tu voz, como líderes, como cabezas de una familia, como ancianos, como siervos. Padre, hoy quedamos y nos ponemos en tus manos. Y te pedimos, Señor, que nos guíes en este recorrido. Que guíes nuestra vida como siervos que somos. Y que nos permitas hoy entender nuestra labor como tus hijos. Somos soldados de tu ejército, Señor. Somos soldados y estamos en campaña militar contra el reino de las tinieblas, Señor. Te pedimos que nos des las estrategias. Te pedimos, Padre, que nos des los recursos, las estrategias, pero sobre todo, Señor, la confianza y la seguridad de que tú estás con nosotros. Tú ya nos lo has dicho aquí en tu palabra, que tú estás con nosotros, Señor. Ayúdanos a creérnoslo todos los días, a creer que somos tus hijos, a creer que somos tus escogidos. Ayúdanos a levantarnos cada mañana con las fuerzas, Señor, de ese búfalo, con las fuerzas renovadas, para enfrentar contigo esas batallas de la vida, Señor. Padre Santo y poderoso, yo te alabo y te bendigo en esta mañana. Te pido que nos guíes, que te muevas con poder y que sigas, Señor, hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén.